Dos esferas cargadas se ubican en vértices de un rectángulo tal como se muestra en la figura. Hay el trabajo realizado por el campo eléctrico al mover una carga que equivale a 2 microcoulombs muy lentamente desde el punto A hasta B. Nos pide hallar el trabajo de una carga que vale 2 microcoulombs que va desde A hasta B, ¿no? Hay una carga que va a tener una fuerza, mediante esa fuerza se va a crear un trabajo para que se mueva desde A hasta B, y esta carga va a valer 2 microcoulombs. Bueno, para allá el trabajo, básicamente la fórmula va a ser trabajo, va a ser igual a la carga que se mueve por la diferencia de potenciales. En este caso sería desde el potencial A hasta menos el potencial B. Entonces lo que nos estaría faltando para expresar esta ecuación sería hallar el voltaje A y el voltaje B, ¿no? El voltaje A lo vamos a hallar mediante las cargas fijas, no con esta carga que se mueve. Se trabaja entre las cargas fijas, ¿no? Entonces el voltaje total en A vendría a ser igual a la suma de estas dos cargas fijas, ¿no? Esta carga fija en respecto a esta distancia y respecto a esta carga respecto a esta distancia de acá. O también puede ser de donde sea, ¿no? De acá hasta acá. Y esta carga con respecto... No, de hecho es respecto al punto A, ¿no? Entonces estas cargas deben ir respecto al punto A. Son dos cargas. Ya, entonces hay dos cargas que van al respecto al punto A. Entonces el voltaje total en A sería igual a la constante Coulomb por la carga 1 entre la distancia 1 más constante Coulomb por la carga 2 entre la distancia 2, las cuales serían en la constante Coulomb saldría como factor común, que sería 9 por 10 a la 9 por la carga 1, en este caso es 12 nanómetros, que es 10 elevado a la menos 9, entre la distancia, ¿no? Entre el punto A de esta carga, el punto A es de 6 centímetros, pero transformados a metros sería por 10 elevado a la menos 2, más la carga 2 que es negativo 6 por 10 elevado a la 9, menos 9 porque es nanómetro, entre la distancia que respecto al punto A, ¿no? Que la distancia es de 9 centímetros. Esto sería 9 centímetros transformados a metros, sería por 10 elevado a la menos 2. Y operando todo este proceso nos saldría 9 por 20 menos 20 tercios. Y todo esto saldría 1200 voltios. Y ahora con respecto al voltaje B, ¿no? Al voltaje B. El voltaje B sería de esta carga número 2 respecto al... Estas dos cargas respecto al punto B. Para no confundirnos, borramos el otro caso del voltaje A. Así, ¿no? Estas dos cargas respecto a este punto B. Entonces igual sacamos de frente, ¿no? El factor común, que sería 9 por 10 a la 9, que es el valor de la constante Coulomb, multiplicado por esta carga 1, que es 12 por 10 elevado a las 9 nanocoulombs, dividido entre la distancia, que es 9 centímetros, transforma a metros, que sea 9 por 10 elevado a la menos 2, más la carga de acá, que es negativa, menos 6 por 10 elevado a la 9, porque es nanocoulombs, dividido entre la distancia de esta carga al punto B,
que es de 6 centímetros, pero a metros sería así. Y operando todo esto nos saldría también 9 por 1200 entre 9 menos 100. Y haciendo todo esto sería 300 voltios. Ya tenemos los voltajes en A y B y reemplazamos a la ecuación del trabajo, ¿no? Donde la ecuación del trabajo entre a B, pero nos piden el trabajo realizado por el campo eléctrico. Campo eléctrico. Cuando nos pide el trabajo del campo eléctrico, básicamente es el voltaje inicial menos el voltaje final. Si nos pediría el trabajo de la fuerza externa, porque es una fuerza externa, es otro caso, ¿no? Vendría a ser igual a la partícula, a la carga que se mueve, dividido al voltaje final menos el voltaje inicial. Es la diferencia de un trabajo de cuando se calcula de una fuerza externa a el trabajo de un campo eléctrico, ¿no? Simplemente varía esto. Esto va acá y el otro va acá. Entonces, eso no lo dije en un inicio porque no había copiado correctamente, pero nos pide el trabajo de un campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico básicamente es el voltaje inicial menos el voltaje final, lo cual el voltaje inicial es de 1200 voltios menos... no, es un momento, falta multiplicar por la carga que se mueve. La carga que se mueve vendría a ser, el ejercicio nos da 2 microcoulombs, que es por 10 elevado a la menos 6, multiplicado por el voltaje inicial, que es 1200 menos 300 voltios. Haciendo todo este trabajo del campo eléctrico, nos vendría a salir 1800 por 10 elevado a la menos 6, que vendría a ser también igual a 1,8 por 10 elevado a la menos 3 joules, que este 10 elevado a la menos 3 equivale a 1,8 millijoules. Y esto sería la respuesta, el trabajo eléctrico, ¿no? El trabajo del campo eléctrico, de cuando se mueve esta partícula. La figura muestra el esquema gráfico de un campo eléctrico uniforme, de magnitud 500 newtons sobre coulomb. Nos pide hallar el trabajo que debe efectuar para trasladar lentamente una partícula con carga menos 20 microcoulombs a lo largo de la recta AB de 80 centímetros de largo. Nos dice que este campo es uniforme y nos da la distancia entre A y B es de 80 centímetros y nos da el ángulo, ¿no? Bueno, en un campo eléctrico uniforme, la teoría nos dice, ¿no? Cuando es un campo así uniforme, cuando hay un campo eléctrico, que siempre el campo eléctrico va de más a menos, nos dice que si acá hay un punto equipotencial y acá hay otro, lo trazamos sus perpendiculares para ver en qué distancia están. Nos dice que este voltaje lo podemos llamar, por ejemplo, voltaje 1 y acá voltaje 2. Nos dice que este voltaje es mayor que el de acá, ¿no? Y también nos dice que la diferencia del mayor menos el menor nos va a dar igual al campo eléctrico, pero ya no en su magnitud vectorial, sino en su magnitud escalar, multiplicado por la distancia de estos dos potenciales, ¿no? Eso hay que recordar en este ejercicio. Eso es una parte de teoría de un campo eléctrico uniforme. Bueno, entonces acá lo que tenemos que trazar es su punto, ¿no? Acá lo llamamos voltaje A y acá lo llamamos voltaje B. Trazamos sus perpendiculares
y este ángulo se forma un triángulo, ¿no? Y nos pide el trabajo. Prácticamente el trabajo va a ser igual a la carga que se mueve por la diferencia de voltajes del final, que en este caso sería el B, menos el voltaje inicial, que es el voltaje A. Y bueno, como lo dije, para hallar el voltaje se tiene que usar esta fórmula, como es un campo eléctrico uniforme. Ya, entonces tenemos ya el voltaje A y B en este caso. Nos faltaría la distancia. Si es de acá hasta acá vale 80 centímetros, acá está 30 grados, y acá está 90. La teoría de triángulos notables nos dice que en un triángulo de 60, 30 a 90 se le opone una medida, ¿no? Cualquiera, y en el ángulo que se le opone sería la mitad de esta distancia. Y como de 90 se le opone 80 centímetros, de acá a acá mediría 40 centímetros. Esa es teoría de triángulos notables. Y entonces ya tenemos la distancia entre A y B. Y bueno, acá reemplazamos ya, pero con las verdaderas letras, ¿no? Que bueno, sería, según la fórmula, el voltaje mayor. Como en este caso el campo eléctrico va de acá hasta acá, significa que este punto es mayor que el de acá. Entonces el mayor, voltaje mayor, menos el voltaje menor, vendría a ser igual al campo eléctrico escalar que nos da de dato, que es de 500 newtons sobre coulomb, multiplicado por la distancia, que ya lo acabamos de hallar, pero en centímetros, y lo transformamos a metros, que sería 40 por 10 elevado a la menos 2, que ya estaría transformado en metros. Y bueno, esto sería el valor de la diferencia de voltajes. Pero hay un detalle de que acá está al revés, ¿no? De voltaje B menos voltaje A. Entonces lo invertimos y esto nos saldría negativo. Menos vendría a ser igual a menos 200 voltios. Y ya lo reemplazamos a la fórmula del trabajo, que sería la carga menos 20 microcoulombs, que es por 10 a la menos 6, multiplicado por menos 220, y el trabajo nos saldría 4 por 10 a la menos 3 joules. La figura muestra una esfera metálica la cual contiene una carga Q2 de 30 microcoulombs a una distancia de 10 milímetros dentro del centro de la esfera. Se encuentra en reposo inicial. Inicialmente otra carga puntual con carga Q1 de 10 microcoulombs. Hay la energía o el trabajo que se debe invertir para trasladar lentamente la carga Q1 hasta la esfera. Hasta la esfera de una distancia de 10 milímetros. Nos dice que esta carga se va a trasladar a una distancia de 5 milímetros y que toda esta distancia va a valer 10 milímetros. 10 milímetros. Y esta carga es la que se va a mover, ¿no? Y bueno, para hallar el trabajo es la carga que se mueve, que es eso, por la diferencia de voltaje a donde se va a llevar, menos el voltaje inicial, ¿no? Que es en A. Acá lo marcamos en A y acá en B es donde se quiere llevar, porque se quiere llevar solamente a 5 milímetros. Y bueno, acá ya lo ponemos a otro punto, cualquier punto C. Y ya. Entonces, la carga que se va a mover es Q1. Y con la carga que vamos a trabajar para hallar estos voltajes va a ser la carga que no se mueve. O sea, esta carga de acá, ¿no? Que es una esfera. Que el dato nos da que vale 30 microcoulombs. Para hallar estos voltajes, prácticamente se trabaja con la carga que no se mueve. O sea, vamos a trabajar con esta carga que no se mueve, porque esta carga se va a trabajar, ¿no? Entonces esta carga va a trabajar en potencial en B y potencial en A. Entonces la fórmula del potencial es igual a K por la carga entre la distancia, ¿no?
el otro potencial va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga entre la distancia. La constante de Coulomb va a ser igual a 9 por 10 a la 9 por la carga, esta carga que es de 30 microcoulombs, como lo dije, ¿no? Con esta carga se va a trabajar por 10 a la menos 6 entre la distancia. El potencial en A, la distancia es de 10 milímetros. 10, para transformarlo en metros se multiplica por 10 a la menos 3. Y en el otro caso el potencial igual a la constante de Coulomb por la carga que se va a trabajar, que es la carga 2, por 30 por 10 a la menos 6, entre la distancia de esta carga va a trabajar con el voltaje B. Y para el voltaje B la distancia es la mitad, ¿no? Que es 5 milímetros transformados a metros por 10 a la menos 3. Y hallando todo esto nos saldrá que esto sale 27 por 10 a la 6 voltios. Acá 54 por 10 a la 6 voltios. Y ya tenemos los voltajes en A, en B y también la carga que nos da el dato. Entonces de frente ponemos el trabajo, va a ser igual a la carga que se mueve. La carga que se mueve va a ser 10 microcoulombs. 10 microcoulombs por 10 elementos, que es micro, multiplicado por la diferencia de voltaje, ¿no? Que es B. 54 por 10 a la 6 menos 27 por 10 a la menos 6, a la 6. Ya. Y hallando todo esto nos va a salir que el trabajo va a ser igual a 270 joules. Esa será la respuesta de este ejercicio. 5 esferas cargadas se ubican en los vértices de un hexágono, tal como se muestra en la figura. Hay el potencial eléctrico en el punto A, si el potencial eléctrico en el punto B es nulo. Si observamos el gráfico del hexágono, no nos da los valores de la carga, ¿no? Nos da en variables Q, positivo, positivo, negativo y positivo. Y nos da Q mayúscula. Y nos pide allá el potencial eléctrico en este punto A. Podemos hacerlo sin datos, ¿no? Así solamente con estas variables, pero hay un problema de que Q es distinto a estas letras, no son iguales. Entonces lo que tendríamos que hallar sería el valor de esta Q, ¿no? ¿Y cómo lo hallaríamos? Con ayuda de del dato que nos da el problema, ¿no? Dice que el voltaje eléctrico en el punto B, en este punto B, su voltaje eléctrico en el punto B es igual a 0. Todas estas cargas van a tener un voltaje en el punto B, ¿no? Todas las cargas. Entonces podemos hacer el voltaje total en B va a ser igual a 0, ¿no? Y el voltaje total sería la suma de todas estas cargas respecto al punto B, de todas estas cargas. Entonces, hacemos, ¿no? Pero nos percatamos en otra cosa, de que la distancia de todo esto es A. Todas estas rayitas discontinuas valen A. Y bueno, la distancia entre esto y acá va a ser igual a acá y acá. Y la distancia va a ser igual, ¿no? Digamos, vendría 2A, 2A. Y las cargas son iguales, positivo y negativo. O sea, quiere decir que estas dos, respecto a este punto B, se anulan. Y nos facilita más el trabajo, solamente hallaríamos el voltaje de esta carga y de esta carga. Entonces hallamos el voltaje de esta carga, que sería igual a constante de Coulomb por esta carga, que es Q positivo, entre la distancia de esto hasta B vendría a ser
sería desde acá hasta B, sería, si esto vale A, A sería 2A. Y el voltaje, claro, el voltaje de esta carga con mayúscula se sumaría, ¿no? El constante Coulomb por Q entre esta distancia, que es A también, A, más la otra cara de esto, que es esto, sería K por Q positivo entre A, la distancia de A. Igual, esto sería el voltaje total en B, que sería 0. Y bueno, acá podemos despejar K, 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 la A también. Nos quedaría Q medio más Q mayúscula más Q igual 0. Entonces esta carga Q valdría 1 medio más 1, 3 medios. 3 medios de Q. Pero cambiando de signo, ¿no? Menos, negativo. Entonces ya tenemos el valor de Q mayúscula. Y hallaríamos el voltaje total respecto a A. Entonces el voltaje en A, ¿no? Total en A vendría a ser la suma de todas las cargas, ¿no? Pero respecto esta vez al punto A. Entonces también nos percatamos que la distancia de estas dos cargas es igual, ¿no? A y A respecto a A. Y también tienen la misma carga y son positivo o negativo, lo cual también se anulan, ¿no? Estas cargas se anulan respecto al voltaje referente al punto A. Entonces nos quedaría solamente 3 cargas como el anterior. Entonces el voltaje en A sería constante Coulomb. Primero empezamos con esta carga de acá. Por Q minúscula positivo entre la distancia entre A. El punto A mayúscula sería también la distancia de A minúscula. Más esta carga mayúscula que ya sabemos que vale menos 3 medios de Q minúscula, que vendría a ser igual a constante de Coulomb por 3 medios de K minúscula entre también A, más esta carga que estaría faltando, sería constante de Coulomb por Q positivo entre A. Y acá podemos sacar que el voltaje total en A vendría a ser estos son mismos, iguales, ¿no? Igual sería 2 por K por Q entre A. Más esto, ¿no? Que vendría a ser 3, pero esta carga es negativo, ¿no? Me falta poner signo. Entonces sería acá negativo por constante Q. Este 2 pasaría abajo a dividir 2A. Entonces el voltaje total en A sería, haciendo toda esta resta, sería K por Q entre 2A. Esto sería la respuesta en variables, ¿no? Porque no nos da el dato de la carga ni de la distancia, ¿no? Esto sería la respuesta del voltaje total respecto al punto A.